Ahora vamos a dedicarle un tiempo a una mesa que hemos comentado, desafíos en el abordaje de enfermedades transmitidas por vectores a través de estrategias con un enfoque en una salud. Realmente nosotros en Andalucía hemos estado trabajando para tener este plan estratégico que nos marque el camino de aquí a 4 años para poder aunar todos los esfuerzos y conseguir que Andalucía tenga unos programas que unan todo el trabajo de sanidad animal, de sanidad silvestre, urbanismo, medio ambiente, salud, salud asistencial, vigilancia, todos unidos con un objetivo que es evitar y reducir el impacto de estas enfermedades, ¿no? Pero tampoco es los mosquitos, los vectores tampoco entienden de fronteras, como nosotros decimos, por un lado, no llegan a Despeñaperros y se bajan del coche, ¿no? Se mueven y viceversa. Las personas se mueven a través de todas las comunidades autónomas. Los problemas que tiene una comunidad autónoma son problemas que o hemos tenido o vamos a tener en otra comunidad autónoma. Compartir esa información y esa parte de buenas prácticas o de malas prácticas a veces, porque a veces nos damos con piedras y es necesario que otra persona, otra comunidad que haya puesto algo en marcha, pues nos enseñe o nos diga dónde están las piedras para evitarlas e ir más rápido. Hay una labor muy importante a nivel estatal de coordinación con todas las comunidades autónomas en el ámbito de la salud ambiental. Por eso está con nosotros Covadonga Caballo Dieguez, que es, voy a decir la profesión, no es normal que lo diga porque creo que es curioso como en esta mesa hablamos de que todos tenemos que poner, ¿no? Y tenemos a Covadonga, que es bióloga, tenemos a María José Sierra, que es epidemióloga y preventivista, médica, tenemos a Manuel, que si no me equivoco es farmacéutico, ¿no, Manuel? Y tenemos a Pepe, que tiene entre otras cosas, pero tiene varias, pero voy a dejarla claro, una es químico, ¿no? Fijáis que tenemos biólogos, médicos, farmacéuticos, químicos. Todos tenemos que aportar, todas las profesiones. La salud no es prevenir, la salud pública no es de una sola profesión, es de todos, ¿no? Yo no voy a hablar mucho, no me quiero alargar mucho porque son ellos los protagonistas de esta mesa. Vamos a ir por el orden que está puesto aquí. Si queréis hablar ahí o subir aquí, lo que vosotros queráis. Empezaremos por Covadonga. Como decía, Covadonga Caballo Dieguez es bióloga, trabaja en la subdirección de salud ambiental del Ministerio de Sanidad desde el año 92, casi, lleva bastante tiempo trabajando allí, y es la subdirectora de salud ambiental y salud laboral, y es con la que nos reunimos todas las comunidades, la ponencia ambiental, y hay que agradecerle a la pobre porque a veces es difícil ponernos de acuerdo y a veces es difícil coordinar. Aprovecho aquí para darle las gracias por la paciencia que tiene muchas veces con nosotros, ¿no? Covadonga. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una transparencia, una presentación, no sé si me la ponéis desde arriba. Y necesito también pasar. Sí, aquí está. Vale. Gracias. Ya está. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchísimas gracias a la Consejería de Sanidad de esta Comunidad de Andalucía por la invitación que han hecho al Ministerio de Sanidad para estar hoy en esta jornada tan importante para todos. Bueno, yo voy a hablar del abordaje de las enfermedades transmitidas por vectores a través del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. El Ministerio de Sanidad y la Subdirección de Sanidad Ambiental lleva trabajando con enfermedades transmitidas por vectores desde el año 2016 y lo que hacemos en este sentido es una vigilancia entomológica del vector. Durante estos años se ha hecho mediante encuestas entomológicas con la colaboración de las comunidades autónomas esta vigilancia de diferentes vectores. Como digo, desde el año 2016 se lleva trabajando en él, pero es en el año 2021, mediante la aprobación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, en la que se da un marco en el que se incluyen este tipo de transmisión de enfermedades por vectores. El objetivo del Plan Estratégico es promover entornos saludables que mejoren la salud de la población y reduzcan los riesgos asociados
a la exposición de los factores ambientales, disminuyendo la carga de enfermedades e identificando nuevas amenazas. Este plan se aprobó en colaboración y en una reunión conjunta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con su conferencia sectorial y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud y Medio Ambiente. El marco normativo que avala este plan, entre otros, es la Constitución Española, artículo 43, el derecho a la protección de la salud, la Ley 14.1986, General de Sanidad, en la que distintos artículos hablan de la obligación de prestar especial atención a la salud ambiental en los programas del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 33/2011, General de Salud Pública, en la que tanto en el artículo 30 como en el 31, el artículo 30, establece que la sanidad ambiental tiene como funciones la identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud que puedan derivarse de las condiciones ambientales. Asimismo, el artículo 31.3 establece que la estrategia de salud pública incluirá el análisis del estado de la salud ambiental. Bueno, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, para conseguir su objetivo, se establece una serie de ejes transversales, entre ellos la salud en todas las políticas, el enfoque de género, transparencia, equidad, pero uno de los más importantes es el One Health, una sola salud. Mediante este concepto, lo que se intenta conseguir es que se establezca o que se evalúe todos los efectos ambientales que se integran en este plan de una manera integrada y de una manera unidireccional. El plan establece 14 áreas temáticas en las que se dividen en 4 bloques temáticos. Estos 4 bloques temáticos, que son cambio climático, contaminación, radiaciones y hábitat, no pretenden ser contenedores estancos, sino que pretenden ser agrupaciones en las que de alguna manera se afronte la evaluación de una manera uniforme, viendo todos los efectos y la evaluación de una manera sinérgica entre ellos. Dentro del bloque temático cambio climático, aparte de los temas que son riesgos del clima, temperaturas extremas, calidad del agua y calidad de aire, está introducido el área y el tema de vectores transmisores de enfermedades. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, mediante el enfoque One Health, lo que pretende es analizar de manera integral los riesgos para la salud y así plantear medidas interrelacionadas para dar una respuesta en común. El esquema, dijéramos que es semejante para todos los temas que abarca el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. El objetivo final es la gestión del riesgo y para ello lo primero sería evaluar el impacto y ver las medidas de efectividad que se pueden implantar o que se podrán implantar. También establece unas medidas y unas líneas de intervención, que es mejorar la coordinación entre todos los actores que están implicados, aumentar el conocimiento importante sobre el área que se quiere trabajar, la formación de los profesionales y todo bajo el objetivo final que sería la gestión del riesgo. Como comentaba, el área de vectores y transmisores de enfermedades está incluida dentro del bloque de cambio climático y salud, y en el tema que hoy nos viene hoy para estar aquí, pues como ya ha comentado antes el director, las enfermedades transmitidas por vectores representan un 17% de las enfermedades transmisibles mundiales, que en total son alrededor de unas 700.000 muertes al año. Gran parte de estas enfermedades transmitidas por vectores son zoonóticas, de manera que en ellas tienen que ver algunos de los factores, como ya se ha comentado hoy también aquí, que como son, por ejemplo, los cambios del uso del suelo, las migraciones de personas, las autorizaciones urbanísticas y sobre todo el cambio climático. Eso hace que las distintas organizaciones, tanto a nivel de salud como animal como de medio ambiente, haya una coordinación y que haya sido un problema, como ya hemos visto antes a María Neira, un problema a nivel mundial. Las líneas de intervención, como comentaba y he hablado al principio, que es como el plan y en general lo que cada área que está metida dentro de este plan estratégico pretende, son 4 líneas de intervención importantes, que son la prevención y protección de la salud, la gestión, organización, coordinación, la investigación y la formación y comunicación del riesgo. Dentro de este área o dentro de este tema de vectores transmisores de enfermedades, dentro de la línea de intervención y protección de la salud, elaborar planes de acción integrales multisectoriales, identificar factores ambientales vinculados, establecer zonas de vigilancia, controlar regulación de los reservorios y reforzar las medidas en puertos y aeropuertos son
unas de las medidas que están incluidas dentro de estas líneas de intervención, como se contempla así en el plan que hoy se presenta aquí del Plan Andaluz. Dentro de la gestión, organización y coordinación, aplicar coordinadamente entre las diferentes administraciones las medidas necesarias para el control vectorial de gestión de los brotes es una de las importantes acciones que debe de tener esta línea de intervención, así como desarrollar unos buenos protocolos de trabajo. La formación y comunicación del riesgo, desde luego informar a los profesionales sanitarios de los protocolos de actuación y la detección precoz, así como a la población que va a viajar hacia países endémicos o a la población que está en este momento sometida a este tipo de vectores, es otra de las formaciones y de las acciones importantes en esta línea de intervención, así como seguir con la investigación, como también antes se ha comentado, estudiar la dinámica de los reservorios, analizar la ecología entomológica de áreas endémicas, analizar los efectos del cambio climático y estimar la población asintomática que no acude al hospital con este tipo de enfermedades. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente es muy amplio y por eso se aterriza en planes de actuación bienal. El primer plan de actuación bienal ya se acabó en el año, a finales del año 23, abarcó el año 22 y el año 23 y en este primer programa de actuación con respecto a los vectores se han hecho dos actuaciones. Una actualización del plan de preparación y respuesta de enfermedades transmitidas por el mosquito del género Aedes y también el plan de preparación y respuesta a enfermedades transmitidas por mosquitos del género Cules. Ambas acciones han dado lugar al Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, que luego posiblemente Pepa lo pueda presentar desde el Ministerio de Sanidad también. En cuanto a la propuesta para el segundo plan de actuación, que abarca este año 24 y el año 25, y en el concepto y en el área de vectores, se han propuesto una serie de actuaciones con unos distintos objetivos. Entre las diferentes actuaciones, pues seguimos impulsando y difundiendo las medidas recogidas en el plan que se aprobó el año pasado, desarrollar la tercera parte de este plan sobre enfermedades transmitidas, en este caso por garrapatas, es el objetivo. Actualización del cuestionario entomológico que desde el Ministerio de Sanidad de la Subdirección se transmite todos los años a las comunidades autónomas para que nos pasen esta información y que luego nos va a servir para establecer esos mapas de dónde están los vectores y cómo se va extendiendo. Mejorar la concienciación ciudadana, como no puede ser de otra manera. Y tenemos también un reto que es hacer una monografía de zoonosis, recopilando los factores de riesgo para la transmisión de zoonosis y su impacto en la salud humana y las medidas preventivas. El enfoque One Health, como también se ha comentado, surge en la década de los 2000 y su objetivo es una integración, o sea, de la salud, unificándola en una salud global general. Desde luego, el ejemplo más relevante de esto es los vectores y la transmisión de enfermedades. Ahí confluyen los vectores y tanto los animales como el ser humano. Por tanto, dijéramos que los vectores es el principal nexo de unión y, por tanto, el principal objetivo a detectar y a controlar para que luego se puedan hacer unas políticas adecuadas. Por eso, desde el Ministerio, y como comentaba, el cuestionario de vigilancia entomológica, uno de los objetivos que tenemos para este segundo plan de actuación, es hacer una herramienta que sea mucho más ágil y mucho más fácil, de manera que nos dé una visión integral general y también que nos dé una serie temporal donde podamos ver un poco cómo van esas corrientes de vectores y que nos valga para evaluar y para gestionar el riesgo. El nuevo cuestionario tiene una parte general y una parte específica, y en la parte específica hay una evaluación, una detección y unas medidas donde se pregunta si esas medidas son medidas nacionales o son medidas implantadas por medio de un plan, como en este caso es en el caso andaluz. Los resultados de la vigilancia entomológica del año 2022 de Aedes albopictus es esta imagen que presento aquí. Como se puede ver, desde el año 2016 hasta el 2022, el vector se ha extendido, el virus se ha extendido por gran parte de la cornisa mediterránea que ya estaba, pero en estos últimos años ha llegado también ya a Extremadura. En el caso de Cules, pipens, solamente tenemos resultados del año 22. Como ven en las imágenes, la extensión del patógeno está sobre todo en la parte de Andalucía y un poco también en el norte. En fin.
¿Qué conclusiones podemos sacar de la vigilancia entomológica? Pues primero, la colaboración y la coordinación de las comunidades autónomas en las acciones de vigilancia y control es fundamental para la correcta gestión integrada del riesgo. La respuesta dinámica y el esfuerzo proactivo de las comunidades autónomas por la aplicación de planes autonómicos, como es este que se presenta aquí, es crucial para conseguir una respuesta integrada con las acciones estatales. Y las necesidades y las actuaciones futuras, el aumento y la expansión de los vectores, como estamos viendo, hacen visible la necesidad de mejorar y continuar con estos planes, así como extenderlos a otros planes, como estamos hablando también de extenderlo a las garrapatas. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Covadonga. Ahora tenemos con nosotros a María José Sierra. Yo tardé en saber que era María José, como todo el mundo la llama Pepa y ella firma Pepa, además, es Pepa Sierra, o sea, es jefa de área del CECAES, que siempre lo tengo que ver para no olvidarme, es la comisión, no, el centro, estoy petardo hoy. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ¿no? La hemos visto en muchos sitios, pero quizá no sepáis algo de ella hoy, que es la que coordina el Comité Nacional de Vectores Topo 2 que transmiten con incidencia en la salud, también le toca a ella. Yo sin más, te doy muchas gracias primero por venir, que sé que estás siempre muy liada, y agradecerte mucho que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ulises, y gracias por invitarme. La verdad es que después de haber trabajado durante estos años tanto en un plan nacional, ver que en las comunidades estáis avanzando tanto, la verdad es que da gusto y es un privilegio estar aquí. Así que, sin más, voy a empezar. Bueno, yo creo que no hace falta... No hace falta decir el impacto que suponen las enfermedades transmitidas por vectores, impacto en la salud, impacto mediático, impacto económico, todo tipo de impactos. El impacto no es solo en la salud, ¿no? Estas son algunas de las últimas noticias de este último año y vemos que hay como cierto movimiento, ¿no? De repente hay West Nile en zonas donde nunca había habido, como Valencia este año, dengue en Cataluña que hacía 4 años que no había, Aegypti en Canarias que nos va a contar de manera exhaustiva Manuel, bueno, West Nile antes de tiempo, está pasando algo con los vectores, ¿no? Yo creo que está pasando algo y por eso es tan importante estos planes, ¿no? Y esta colaboración entre todos. Francia tiene Aedes igual que nosotros. Igual que en la costa mediterránea, el sur de Francia especialmente, bueno, cada vez más al norte está absolutamente lleno de Aedes y tiene unos brotes importantísimos de dengue, especialmente de dengue, ¿no? Estas son sus gráficas de los últimos años, pero especialmente de dengue 22 y 23 han sido de muchísimos casos y de muchísimos brotes, ¿no? Han tenido pues, casi 100 en el 22, casi 50 en el 23 y sobre todo lo que están viendo en Francia es que además los eventos van ampliando, ¿no? Sobre todo yo creo que una de las cosas que se va viendo en muchas de estas enfermedades, más allá del número de casos, que hay muchos factores, el área de expansión, ¿no? Entonces, el área de expansión de los eventos autóctonos, de dengue autóctono, estoy hablando, ¿no? Como bien entendéis, de Francia, ya está en París, o sea, ya hasta ahora era solo en el sur, ¿no? Entonces, bueno, algo está pasando. Este verano pasado, Italia tuvo de dengue autóctono, como más de 80 casos de dengue autóctono, ¿no? Y lo que ellos plantean, ¿no? Visto su situación, es que seguramente hay una expansión del vector o un aumento en la capacidad de transmisión, que algo está cambiando en esa dinámica de la infección, ¿no? Porque esta situación de dengue de este verano no era tan esperada, ¿no? Llevan muchos años con Aedes y no saben qué pasa. Ellos, por ejemplo, cuentan que, porque la semana pasada, de hecho, estuvimos en el ECDC porque era una reunión, ¿no?
¿no?, de los puntos focales de vectores, Italia está muy preocupada y además, como luego veréis, no tiene mucha capacidad de detección precoz, ¿no?, y que es uno de los grandes problemas de estas enfermedades, ¿no? Y cuando hace screening voluntarios para la gente en sitios donde hay, siguen saliendo casos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la detección? Es, como luego veréis, una de las grandes preguntas, ¿no? Nosotros también hemos tenido dengue este último año. Tuvimos, y en el 22, unos casos de dengue en Ibiza, que lo importante de estos casos es que se diagnosticaron en Alemania, y fue Alemania porque eran dos familias que fueron allí y tal, y son las que nos dijeron, tenemos dengue que ha estado en Ibiza y el periodo de incubación era absolutamente nuestro, vamos. Ha habido en Cataluña dengue, como decía el año pasado. El virus del Nilo en Europa esta última temporada no ha habido más casos que otras, van como alrededor de 700 casos de enfermedad básicamente neuroinvasiva. Como sabéis, es la punta del iceberg, debajo hay 90% más de casos absolutamente leves o asintomáticos. Bueno, no ha habido muchos más casos, pero sí que ha habido un incremento de áreas afectadas, ¿no? Es un poco lo que os decía, o sea, lo que más preocupa es la expansión de estas situaciones. Y en España, que en Andalucía sabéis más que nadie del virus del Nilo Occidental, pero es que llevamos 4 años consecutivos con casos y sobre todo un poco en lo mismo, nuevas provincias. Valencia nunca había habido, Barcelona nunca había habido casos humanos, Toledo tampoco. Fueron como unos 20 casos notificados el año pasado y 5 de ellos los encontramos en donantes de sangre, personas sanas que van a donar, y cuando van a donar y se hace screening porque están en un área de riesgo, sale positivo a West Nile, con la viremia teóricamente tan corta que tiene el West Nile. Quiero decir que la sensación es que algo se está moviendo, ¿no? Con todo esto era absolutamente importante, como decía antes Covadonga, actualizar el plan que teníamos de vectores. Actualizamos en el año 2000, empezamos realmente antes de la pandemia, pero todo se paró en la pandemia y pudimos seguir después. Actualizamos el año pasado, se publicó la parte 1 y la parte 2, la parte 1 de AEDES y la parte 2 de Culex, con un documento anexo, ¿no? Uno de los anexos es todo lo de la gestión integrada del vector, que es tan importante, que además queríamos que fuera un documento suelto por la utilidad que pueda tener. Y luego otra cosa que hicimos fue trabajar mucho con las sociedades científicas, ¿no?, con los clínicos, para hacer guías de manejo clínico, ¿no?, que como luego comentaré también es importante. Y como no podía ser de otra manera, se trabajó de una manera absolutamente horizontal en One Health y con todos colaborando, ¿no? Parte de salud humana, animal, gestión integrada del vector, guías de manejo clínico, comunicación, con todos estos actores colaborando, ¿no? Hicimos varios grupos de trabajo y bueno, pues fuimos homogeneizando todo el trabajo de estos grupos para que quedara este plan que seguro que habéis visto, ¿no?, en el Ministerio. Y lo importante, ¿no?, de la presentación que quería hacer es qué retos tenemos por delante y qué cuestiones para resolver, porque son muchas y como habréis visto los que habéis estado tan implicados en el plan, cuanto más te metes, más dudas te surgen, más cuestiones que no ves claras. Entonces yo lo que quería ahora es, por si sirve para el debate de la mañana, dejar algunas preguntas, ¿no?, básicamente encima de la mesa. La primera es si tenemos un sistema suficientemente sensible para detectar casos humanos, para detectar aumento de riesgo, donde va a haber aumento de riesgo en un área, cómo identificar esas señales de riesgo de que un caso puede acabar en un brote importante, o de que unos pocos casos pueden acabar en brotes. ¿Es posible hacer esto? Cuando tengo un caso importado de dengue o de una enfermedad por Aedes, ¿no?, porque los West Nile ya son autóctonos todos, pero cuando tengo un caso importado, cuando tengo un caso autóctono de dengue, ¿qué hago alrededor de ese caso? Porque no está tan claro. ¿Qué hago en la vigilancia humana? ¿Cómo controlo todo lo de alrededor? En la parte de control entomológico yo creo que está mucho más claro, pero en la parte de vigilancia humana estamos trabajando, y de hecho el ECDC estamos trabajando con ellos en una guía para ver qué hacemos. En este sentido, hay un artículo, y nos lo contaban estos días en Estocolmo, ¿no?, en la reunión que os comentaba. Francia lo que contaba y reseñaba, además lo reseñó varias veces, es que
cuando ven los drivers estos, ¿no? Que hablaban de qué hace que un caso autóctono, qué hace que de un caso importado se produzcan casos autóctonos o que de un caso autóctono de repente tenga un brote de casos autóctonos. ¿Qué es lo que más influye? Pues han hecho un estudio que está publicado, influye el clima, la temperatura, los factores ambientales, pero lo que más influye es el retraso en el diagnóstico y el retraso en las acciones. Y es verdad, todo lo que hemos hablado, pero si no somos rápidos, se nos van a ir organizando brotes verdaderamente importantes, ¿no? Este artículo es bastante curioso. Eso es un ejemplo de retraso, ¿no? El gran brote que tuvieron en Italia en 2017 de chikungunya, donde está la flecha naranja, es donde se dieron cuenta que tenían un brote de chikungunya en el pico de la curva. Llevaban tiempo con casos. Es verdad que la clínica a veces es inespecífica. Cuando estaban en el pico de la curva es cuando vieron, ¿no? que tuvieron un retraso en la identificación. Pero es que en el 2007 habían tenido otro brote importantísimo de chikungunya. Da igual, no está el sistema alertado suficientemente, ¿no? Entonces lo volvían a contar del dengue del año pasado. Es muy difícil el diagnóstico precoz. ¿Qué hacen en Francia en este sentido? Especialmente en el sur de Francia. Lo que pasa es que estos son muchos recursos, lo digo también ya que estamos presentando un plan, estos son muchos recursos, pero ellos decían que merece la pena. Ellos, cuando tienen un caso autóctono de dengue, hacen un estudio puerta a puerta, en el mismo radio que hacen el control vectorial, 150 a 200 metros de radio, en el mismo radio que hacen, van casa a casa a ver si alguien tiene síntomas, en qué días, y allí directamente con unas muestras de toma de sangre en dedo, ¿no? de tal, hacen una toma de muestras para detectar casos. Entonces hacen una búsqueda súper activa de casos, lo que requiere recursos, lo que requiere equipos que van allí a investigar al terreno, pero el 40% aproximadamente de sus casos autóctonos los encuentran así. No acuden al sistema sanitario. Y otra cosa que hacen es un contacto absolutamente estrecho de llamada telefónica a todos los centros de salud, hospitales alrededor, o sea, no, de una manera muy, muy activa. Entonces, eso es lo que les da en la detección del 80% de sus casos. Entonces, ¿nosotros tenemos más casos y se nos están escapando? Pues no lo sabemos, porque desde luego no hacemos esto en España. Es verdad que tenemos muy pocos casos autóctonos. Hay que pensar hasta dónde y qué impacto tiene, ¿no? Luego, lo he dicho ya, pero alertar al sistema sanitario, a los asistenciales, de que es verdad que son síntomas bastante generales, ¿no? En general, pero es verdad que la sospecha clínica sí que hay signos típicos de dengue, ¿no? Y en según qué momento del año y en según qué, sobre todo si han viajado, pero los casos autóctonos también tienen que tener en la cabeza que pueden darse en según qué situaciones. El dengue tiene y en ese sentido os decía que habíamos trabajado mucho en las guías clínicas para ver qué diferencias clínicas hay, ¿no? Hay signos como este que veis ahí de las Islas Blancas sobre un mar rojo, que es muy típico de dengue. Hay signos típicos, el típico dolor retroauricular. En fin, hay que sensibilizar al sistema, sobre todo cuando ya hemos visto que hay casos importados o casos autóctonos, ¿no? Más preguntas. ¿La vigilancia entomológica es adecuada? ¿El control que hacemos tanto de Aedes como de cules es el adecuado? Habría que hacer más cosas, habría que hacer distintas. Seguro que vosotros tenéis la respuesta. Hay suficientes profesionales, hay expertos en entomología que de verdad nos puedan ayudar en esto. La sensación que tenemos en los últimos años es que faltarían mucho experto en entomología y más integrado en las administraciones, ¿no? Quizá más formación también, eso es algo que también en vuestro plan lo tocáis mucho. Un poco lo que decía, ¿no? Que vigilancia entomológica alrededor de los casos humanos. Hay que ir más allá de lo habitual, eso hay que pensarlo bien. ¿Hacen falta normativas especiales? Todas estas son preguntas que además estamos trabajando en el comité permanente del plan, ¿no? El control está en el municipio, la responsabilidad también está en la comunidad. Bueno, ahí hay un baile a veces que no sé si siempre es fácil, vosotros lo sabéis mejor, pero eso hace falta verlo. Cómo conseguir la colaboración ciudadana es fundamental, se ha dicho muchas veces esta mañana, para la detección. Pongo el ejemplo de Galicia de este verano pasado, que me parece que fue espectacular. Colaboración ciudadana con la app de Mosquito Alert,
que es, no me da tiempo de contarla, pero creo que es un buen ejemplo de colaboración ciudadana y que desde las comunidades estáis haciendo mucho trabajo también con ellos. Galicia, que nadie esperaba que hubiera EDES y que se hacía vigilancia, se ponían trampas para ver si había EDES. Gracias a la colaboración ciudadana, de repente este verano nos hemos dado cuenta que sí hay EDES en Galicia, en toda esa parte que está señalada y que seguramente lleva más de un año establecido y que si no es porque los ciudadanos ayudan, es difícil. Por supuesto, la ayuda ciudadana para el control. Lo ha comentado también antes el director, ¿no? Todos esos programas de participación no solo lo tienen que saber, tienen que implicarse en la respuesta, ¿no? Porque los lugares de cría de los AEDES, por ejemplo, el 70% son áreas privadas, no haces nada fumigando terrenos públicos. Necesitas que la población colabore y no tenga agüita en ningún sitio donde van a crecer, ¿no? Hay necesidad de un cambio de comportamiento, ¿no? Hay otra pregunta importante que debatimos también la semana pasada en la reunión y es que cuando empiezan y acaban las temporadas de vector cada vez está menos claro. Este año no solo ha habido algún caso de West Nile en marzo en Andalucía, sino que ha habido caballos en Italia, ha habido caballos en Francia en los primeros meses del año de invierno. El ECDC está planteándose de verdad si el West Nile es de mayo a octubre o debería ser mucho más amplio. Ahí hay mucho que investigar y que ver también, ¿no? Y las acciones que tomemos, por ejemplo, todas las acciones del SOHO, ¿no? de la parte de tejidos, de sangre, deberían ser las mismas. Si tengo un caso de West Nile en marzo, como el otro día, así lo tengo en pleno agosto en el contexto de un brote, a lo mejor hay que modular la respuesta, ¿no? Por ahora somos como muy automáticos de ahí esto, hacemos esto. Quizás hay que ampliar y ser más flexible, ¿no? Con todas estas recomendaciones que hacemos. ¿Cómo establecemos áreas de riesgo? ¿Hasta dónde, por ejemplo, en West Nile nos podemos fiar de la vigilancia en caballos? No es que no nos fiemos, sino que nos resulta útil. Los caballos, sabéis, están vacunados en su mayoría. A lo mejor puede haber casos sin que haya caballos, ¿no? Casos humanos. Hasta ahora, bueno, el caballo nos daba la alerta, quizás ya, y desde luego no en toda Europa. Habrá que ver si siempre, habrá que ver para qué sirve, ¿no? Pero sí que es importante, en base a un montón de parámetros, establecer claramente áreas de riesgo, ¿no? Como os decía, hace falta conocer bien la distribución de estos vectores y la distribución durante todo el año, ¿no? Como pasa en el invierno, es muy importante también, ¿no? Hay una red europea que se llama VectorNet de entomólogos y lo llevaremos al próximo reunión del comité. Se está trabajando mucho también porque hay ahora como una red informal que sería VectorNet España, donde colaboran todos los entomólogos expertos y donde aportan información. Es importante integrar toda la información que tenemos desde la administración, de expertos de universidades de todo el mundo, hace falta integrarlo y estas redes de expertos son muy útiles. Entonces, bueno, vamos a ver cómo las incorporamos, ¿no? En nuestro, ya acabó. Después del AEDES y del CULEX que viene, ya lo ha contado Covadonga, viene la tercera parte que esperamos presentar en junio, si todo va bien. La segunda quincena de junio haremos una reunión para presentar la tercera parte del plan, que son garrapatas, y la idea es seguir con flebotomos, ya anófeles, ¿no? ¿Por qué garrapatas? Pues tienen riesgo de muchísimas enfermedades, pero es que tenemos áreas en España endémicas de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, como bien sabéis. Y se ha ido viendo a lo largo de estos años que además tenemos mucha diversidad de genotipos detectados, el 1, el 3, el 4. O sea, hemos tenido muchísimas entradas de virus Crimea-Congo en España que han ido estableciéndose, porque de repente hay casos absolutamente autóctonos y no viene la garrapata en un ave, sino que tenemos la circulación aquí, como pudimos ver en todos los estudios que hicimos en su año, ¿no? Y en este sentido, al hilo del desarrollo de toda la parte de garrapatas, estamos trabajando desde el Ministerio, que yo creo que en unos meses esperemos que pueda ver la luz, en lo que sería Mosquito Alert para garrapatas, ¿no? Como una plataforma de Garrapata Alert para lo mismo, para que la ciudadanía esté informada, pueda colaborar, pueda participar, ¿no? Bien, pues creo que como conclusión decir que las arbovirosis son claramente un problema creciente, que todos los
actores, como veis ahí, no los voy a volver a leer, tienen que estar implicados, se han ido diciendo a lo largo de la mañana. Solo señalar que además es importante que estén implicados los actores en la evaluación del riesgo. Ahí es donde empezamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Qué riesgo hay? Y para eso junto todo el conocimiento, no solo qué hacemos ahora que tengo el problema, sino qué riesgo hay. La evaluación de riesgo integrada en todos los sectores yo creo que es fundamental, y vigilar no solo los casos, no solo los animales, vigilar las vulnerabilidades también es importante, ¿no? Tenemos que ser capaces en todos los niveles de tener herramientas informáticas que consigan que ahí esté unida toda la información de los casos humanos, de los vectores, de los animales, de una manera mucho más integrada. Yo creo que hay mecanismos suficientemente factibles para hacerlo, ¿no? Es cuestión de voluntad de todos ver cómo desarrollamos esas herramientas. El plan tiene por delante el seguir trabajando con un enfoque horizontal, que no se nos olvide, el intentar que se vaya desarrollando en todos los niveles. En Andalucía vais muy adelantados, pero no en todas las comunidades se está trabajando tanto en estos planes. Hace falta, no hacemos nada con un plan nacional si no se trabaja en las comunidades. Esto es obvio, entonces hace falta desarrollar el plan en todos los niveles. Hace falta, esto vale dinero, esto es caro, y como os decía antes, el que Francia pueda tener 40 casos de dengue en vez de 3 que hubiera detectado sin más, ha sido caro. Ellos creen que compensa y ellos creen que puede evitar mucha más expansión, pero no es barato. Hace falta que todo el mundo asuma responsabilidades y que las administraciones, va está bajando el director, parece que me ha oído, asuman responsabilidades en todas las instituciones, ¿no? Y que la implicación sea real. Tenemos que consolidar los comités, ya han empezado a funcionar tanto el permanente como por desgracia, el de coordinación de la respuesta, que era cuando había algún evento que mereciera la pena estudiar más a fondo, ¿no? Como ha sido el IGPTI de Canarias, os contarán. Y nada, muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo con un pensamiento global, como es esta típica frase, un pensamiento global, pero una acción local y muy sostenida con todos los recursos necesarios, ¿no? Humanos, informáticos y de todo tipo, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias y termino aquí. No, ponte aquí si quieres, no. Muchas gracias, María José. Ahora tenemos con nosotros a Manuel Herrera Artiles, técnico de salud ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, conocido nuestro. Otras veces ha tenido la amabilidad de venir y responder a nuestra invitación. Y nosotros lo que le pedimos, porque como sabéis, hace poco ha habido un episodio de Aedes aegypti en una zona de la isla de Gran Canaria, ¿no? Ya la otra vez que estuvo aquí en Andalucía nos explicó cómo llevaban todo el tema de las introducciones de los barcos y el tema de aviones. Y quería solamente resaltar, le pedimos a él que nos dijera un poco cómo se han enfrentado y además qué retos han tenido a la hora de enfrentarse a ese problema, ¿no? Es decir, cuáles han sido los problemas que mayor altura han cogido para poder superarlos y poder aprender de ellos, ¿no? Y también resaltar que Canarias obviamente es una zona también muy sensible al turismo, ¿no? Y en Andalucía tenemos también ciertos parecidos con el tema de turismo, ¿no? Por eso creíamos que era muy interesante y te agradecemos que nos acompañes. Bueno, todo tuyo. Bueno, buenos días. Lo primero de todo quería agradecer en nombre de mi Dirección General de Salud Pública de Canarias esta invitación y de parte de mi director general y por supuesto del mío propio. Bien, vamos a ver los desafíos, tal y como decía Ulises. Vamos a ver los desafíos en el abordaje de enfermedades transmisibles por vectores. Vamos a verlo desde un punto de vista práctico, que es, digamos, lo que hemos estado viviendo ahí en Canarias. Primero vamos a ver si esos desafíos se han conseguido solucionar o nos han condicionado desde un punto de vista práctico, teniendo siempre en cuenta la imprevisibilidad en este tipo de episodios. Antes Ulises comentó una cosa que él siempre he pensado, la verdad que poca colaboración vamos a poder esperar por parte de los mosquitos.
Tenemos que tener en cuenta 3 circunstancias. Primero, los mosquitos no saben leer, lo cual no saben qué es lo que tienen que hacer respecto ni a este ni a ningún otro protocolo. Lo segundo, que están mucho mejor organizados que nosotros. Y lo tercero, que no necesitan financiación, con lo cual nos lleva una bastante ventaja. En Canarias, la vigilancia entomológica comenzó oficialmente en el año 2013, tras los episodios de Cabo Verde en el año 2009 y de, sobre todo, Madeira en el año 2012. Las actuaciones en Canarias y prácticamente en todos los sitios aquí a nivel nacional se basan en 4 pilares fundamentales. La primera de todas es la coordinación de todos los actores implicados, bajo la dirección del Comité Autonómico Permanente, que en Canarias se conformó en el mes de junio del año pasado, el 2023. El segundo pilar es la salud humana, donde destaca sin duda la vigilancia epidemiológica. La tercera es la gestión integrada del vector, con la vigilancia entomológica y el control del vector. La cuarta, muy necesaria, pero especialmente aquella que fomente la participación ciudadana, tal y como comentó también Pepa. El objetivo, sin duda el objetivo de este plan y de cualquiera es reducir la carga y la amenaza de las enfermedades transmitidas por vectores. Y el objetivo irrenunciable de Canarias siempre hasta ahora ha sido la erradicación del mosquito. Para conseguirlo nos hemos tenido que ir encontrando con una serie de problemas, de necesidades y retos que veremos un poco más tarde. Caso de Canarias. Desde el año 2017 hasta hoy hemos tenido 17 detecciones de Aedes. De esas 17, 10 las tuvimos en el año 2023 y 4 en lo que llevamos de 2024. La última fue el otro día, el 9 de abril. ¿Qué es lo que está cambiando? Porque si desde el año 2013 que empezó todo hasta tuvimos la primera detección en el año 2017 y en los 2 últimos años hemos tenido 14 de esas detecciones. 12 de ellas han tenido lugar en recintos portuarios, coincidiendo con la temporada de cruceros, que en Canarias va desde el mes de octubre al mes de abril. 14 en los últimos 15 meses, 14 detecciones en los últimos 15 meses, perdón. Por eso digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tiene algo que ver el levantamiento de las restricciones de viaje que se implantaron por la COVID? ¿O es que han cambiado las condiciones climatológicas ambientales? En Canarias tenemos 23 puntos de entrada que se vigilan de forma continua, en un territorio que es 12 veces menor que Andalucía, en la que hay instaladas unas 1.300 trampas de forma permanente, que hay que muestrear también semanalmente. Pero vayamos a nuestro caso. Se trata de Pileta, una población en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con una población de unos 1.500 habitantes. El 28 de noviembre, gracias a una notificación de un vecino a la plataforma Mosquito Alert, pero también a nosotros tenemos un sistema de detección que es un correo, el correo de vectores le llamamos, no somos muy originales. Y bueno, pues fue a la misma vez, o sea, ya veremos un poco más adelante, pero ya es un sistema de detección del que nos sentimos orgullosos porque nos va bastante bien con él.
Bien, pues se detecta, gracias a la notificación de este vecino, detectamos la presencia del mosquito, del Aedes aegypti. Se detectó tarde. El mosquito ya llevaba ahí desde el mes de septiembre. Y se detectó tarde no porque el sistema no funcionara, sino es que quienes tienen que notificar son los residentes de la zona. Si se fijan en la fotografía, verán que hay una presa al lado. Los residentes de Piletas han estado acostumbrados toda su vida a convivir con esa presa y a convivir con todos los mosquitos, normalmente escules, con lo cual no se quejaban. Para ellos lo han vivido de pequeño. Y para ellos el convivir con los mosquitos era la cosa más normal del mundo. ¿Qué cambió? La gravedad de las picaduras. Entonces se empezaron a preocupar, especialmente en los centros asistenciales, que dijeron, mira, esto es un poco más grave de lo habitual. Y entonces contactaron con nosotros y actuamos de forma inmediata, pero claro, ya llevábamos 2 meses de retraso. A la hora de establecer un diagnóstico inicial, lo primero que nos encontramos es que la disposición urbanística de Pileta estaba más adaptada a los mosquitos que a las personas. De hecho, son los propios vecinos quienes crean las condiciones idóneas para la proliferación de los mosquitos. O sea, los crían ellos mismos dentro de sus propios domicilios. En la mayoría de las viviendas, como vemos aquí en esta fotografía, hay una serie de estructuras que sirven para la recogida de agua de lluvia en bidones o garrafas que tienen abiertas, sin tapar, para su uso como agua de riego. Hay que decir que en Canarias, como prácticamente no llueve, no hay tejado. Y las azoteas se utilizan como prolongación del mismo domicilio. Y es una parte donde se convive perfectamente. Y para adornarla se ponen muchísimas plantas. Aquí vemos un cronograma, la verdad que no sabía si poner esta diapositiva, pero es un cronograma un poco que es resumen de todas las actuaciones que se hacen. Pero el caso es que desde que comenzó el episodio se han hecho innumerables actuaciones en las que ha participado tanto la Dirección General como los inspectores de Salud Pública, como el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y como el Ayuntamiento. Son los principales, digamos, protagonistas de este episodio, aunque ha habido alguno más. En cuanto a las actuaciones, se han realizado quiero poner especial relevancia en las inspecciones domiciliarias que se han hecho por parte de los inspectores de salud pública. Porque como veremos más tarde, ese ha sido el punto de inflexión en el que nosotros conseguimos, digamos, encauzar la situación. Pero además se han cumplimentado encuestas epidemiológicas de picadura, se han realizado más de 100 controles químicos, no solamente en vivienda, sino también en el entorno de vivienda. Se han colocado 261 trampas que se muestrean semanalmente. Y también se han hecho reuniones del Comité Autonómico Permanente, 2 reuniones con los vecinos, reuniones con el Comité Estatal de Coordinación, que por cierto la 4ª será mañana. Se han hecho muchísimas actuaciones de saneamiento ambiental. Y cuando parecía que todo este tipo de medidas estaban dando fruto, de hecho, en el muestreo número 12 no detectamos ningún mosquito, llegó la Semana Santa, donde hubo 5 días seguidos de lluvia y todos aquellos huevos que estaban puestos pues eclosionaron. Y entonces zonas que estaban controladas y las habíamos controlado, bueno, pues han vuelto, digamos, como a aparecer. Pero vayamos a nuestro caso. En un primer momento registramos la incidencia de picadura notificada durante las inspecciones a vivienda a los inspectores de salud pública. Como puede verse, coinciden con las casas colindantes a la presa.
Basándonos en esa disposición de las picaduras y en las detecciones de los puntos de cría realizados, se realizaron 41 control químico, que está señalado en la diapositiva en rojo, en vivienda, muy escasa para una población de 450 viviendas. La colaboración ciudadana ha sido bastante pobre y sin duda ha perjudicado la resolución de este episodio. Por eso se ha optado, entre otras medidas, por la distribución de un producto biocida de uso por la población en general. Ahí tienen la composición, pero no creo que haga falta, digamos, entrar en ello. Hay 261 trampas ahora mismo en pileta, 58 VG en el interior de la vivienda y 203 OVID trampas, que se están colocadas en los límites de los barrios circundantes, para ver si hay propagación a otros sectores. En la foto se muestran las detecciones de Aedes aegypti tras 16 muestreos. Están en rojo la hembra y en azul los machos. Se ve perfectamente una concentración de detecciones, sobre todo en la parte superior, en la parte norte de pileta. Y en la gráfica se ve cómo ha ido disminuyendo a pesar del aumento del número de trampas, el número de ejemplares capturados. Y a partir del muestreo número 12, como decía antes, también se nota un ligero aumento de estas capturas debido a las lluvias en Semana Santa. En esta gráfica se aprecia como tras el muestreo número 4, el índice de positividad de las trampas cae de un 28% a un 8%. Ahí tuvo que ocurrir algo para conseguir eso. Y precisamente ese es el punto de inflexión que nombraba antes. Fueron las inspecciones a vivienda una a una por parte de los inspectores de salud pública. Es la medida que más resultado, sin duda, la medida que más resultado el que mejor resultado nos ha dado. Pero también se ha conseguido gracias a medidas de saneamiento ambiental, controles químicos en vivienda y, bueno, otra serie de medidas que, digamos, que se han tomado ahí a nivel, digamos, de todo el barrio. Pero, por supuesto, no solo las trampas capturan ejemplares de Aedes. También tienen otras especies de mosquitos, como cules, culisetas y algún que otro anófeles. Muy poquitos tampoco, vamos, que creo que solamente ha sido uno y por eso no está registrado, digamos, en la gráfica. Y como vemos, la mayor cantidad de mosquitos que tenemos allí son precisamente culex, más que otro. De hecho, esto lo hemos hecho en todas las islas y es curioso cómo cambia este tipo de características, cómo dependiendo de la isla hay una población de mosquitos totalmente distintas unas de otras. En el correo corporativo de vectores se han notificado 200 desde el inicio del episodio, desde el 28 de noviembre. Se han notificado 229 detecciones, tanto de mosquitos o picaduras. O sea, se han notificado incidencias. Y lo vemos ahí, digamos, por isla. Conforme se han estado tomando las medidas, y estas han ido mostrando su efectividad, verán que las notificaciones, por supuesto, las notificaciones han ido bajando, pero a la misma vez el interés de la población también ha ido disminuyendo. Ha aparecido menos en prensa, hay menos picadura y ya digamos que ya la población pierde el interés, digamos. Y eso nos ha perjudicado muchísimo, el no mantener ese nivel de
alerta entre la población, porque ahora prácticamente casi ninguno nos deja entrar en las casas. Hay algunos que sí, por supuesto que sí nos dejan, pero hay otros ahora que se resisten, hay otros que quieren ya quitar la trampa, porque piensan que el problema está solucionado. Claro, es que ya no le pican, pero seguimos, digamos, teniendo el mosquito. Y bien, para terminar, y era por lo que yo decía que lo veríamos más tarde, haciendo alusión a la diapositiva número 2, aquella, vamos a ver los problemas, las necesidades y los retos con los que nosotros nos hemos encontrado, al menos los principales. ¿Con qué problemas nos hemos encontrado? Pues la principal, con la poca implicación de la población. No son conscientes digamos, que esto puede suponer un problema de salud. También otro de los problemas son los excesivos puntos de entrada a mosquitos que tiene Canarias. Los 23 esos que estamos vigilando, porque no tenemos los recursos suficientes como para seguir haciéndolo. También la poca implicación de las autoridades de los países de origen de esos cruceros, especialmente de Madeira, también de Cabo Verde, pero especialmente de Madeira. Y también las condiciones, otro de los grandes problemas son las condiciones climáticas de Canarias, que son las ideales para la proliferación de la Aedes aegypti. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Especialmente el fomento de la colaboración ciudadana de nuevo. Y también la necesidad de formación e información, pero a todos los niveles, sea a niveles asistenciales, sea a nivel de población, sea a nivel de profesionales o entre las administraciones. Y en cuanto a retos, y con esto acabo, es necesario reforzar el sistema de vigilancia ampliándose, pero a otros vectores. Estamos haciéndolo así, tenemos más o menos, lo tenemos organizado para el Aedes aegypti y para el Aedes albopictus, pero ya tenemos que empezar con los culex. Otro es que tenemos que saber controlar el mecanismo por el que entran los vectores en las islas. Porque podemos establecer hipótesis y establecemos hipótesis de entrada, pero ahora mismo no podemos dar una que convenza en relación al episodio de Pileta. Y sobre todo, nuestro mayor reto es el saber implicar a la ciudadanía. Y nada más, con esto acabamos. Muchas gracias, Manuel. Por streaming, los que están viéndolo también pueden hacer alguna pregunta. Luego sí tendremos a lo mejor 5 minutos para hacer alguna pregunta. Ahora nos queda escuchar a don José Marchena, nuestro jefe de servicio de sanidad ambiental. Como decía, yo aquí lo pongo como químico, pero también es farmacéutico. Creo que también es licenciado en Derecho, ¿no, Pepe? Tiene un amplio currículo. Pero él va a hablarnos más de la estrategia nuestra, de los retos que hemos tenido para ponerla en marcha a lo largo de todos estos años. Pepe, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, tanto en vía presencial como por streaming, y agradecer también a nuestros superiores por darnos la oportunidad de explicar el plan estratégico. Yo, después de las magníficas intervenciones de los compañeros de esta mesa, voy a ubicarme específicamente en intentar trasladaros cómo se ha elaborado el plan estratégico y después, pues, no solo cómo se ha elaborado, sino el diseño estratégico y las líneas, unas pinceladas de las líneas principales. ¿De acuerdo? Bien. Perdonadme por la voz, pero estoy un poquito... en Andalucía, el antecedente fundamental que por parte del Consejo de Gobierno se nos exigiera la formulación de un plan estratégico de vigilancia de artrópodos que transmiten enfermedades,
lo tiene el brote de virus del Nilo Occidental del año 2020, que bueno, ya yo creo que la inmensa mayoría de los que me estáis escuchando sabéis, lo han comentado esta mañana, hubo más de 70 afectados en esta comunidad autónoma, hubo lamentablemente varios fallecidos y se centró en las provincias de Sevilla y Cádiz, ¿de acuerdo? Bueno, el virus del Nilo Occidental es del género Flavivirus, era un arbovirus. Tiene dos linajes, en alguna diapositiva en Cataluña opera el linaje 2, aquí en Andalucía, si no recuerdo mal, es linaje 1, y el vector es el género Cules, ¿de acuerdo? Hemos puesto aquí el Cules pipiens, pero también hay especies competentes del género, como pueden ser el Laticinthus, si no recuerdo mal, el Modestus y el Persicus. Bien, con este antecedente y con el impacto que tiene, no solo en la salud, sino impacto social, mediático. También hemos puesto, igual que ha hecho Pepa, una serie de noticias actualizadas. El acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de marzo, prácticamente coincidente con también la toma de conocimiento del programa de vigilancia y control integral de la fiebre del Nilo Occidental en Andalucía, pues a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nos pusimos a trabajar de manera coordinada el Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, conjuntamente con otros servicios directamente implicados, como el de Vigilancia de Salud, y así como otros departamentos, otros servicios de las administraciones que también entendíamos que participaban en el concepto One Health, como acabamos de decir anteriormente, de la Consejería Competente de Agricultura, Sanidad Animal concretamente, así como de la Consejería Competente de Medio Ambiente, concretamente el Servicio de Epidemiología de la Fauna Silvestre. Bueno, pues el martes pasado se aprobó mediante el Consejo de Gobierno el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud, que permítanme ustedes, pero a partir de ahora voy a usar el acrónimo de PEVA, que es como lo venimos conociendo desde prácticamente cuando empezamos a trabajar. ¿Cuáles son los aspectos claves de este plan estratégico? Pues bien, el primero de ellos, voy a permitirme pararme un poquito en este, es la gobernanza. Este plan estratégico plantea, primero, un comité director que va a funcionar durante la implementación del mismo, pero que ya fue constituido previamente para poder elaborar el mismo. Grupos de trabajo que dentro de, en otro aspecto clave hablaré específicamente de ellos, así como una oficina técnica que básicamente la ha conformado el personal técnico del Servicio de Salud Ambiental conjuntamente con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que ha sido, pues, digamos, la logística del plan estratégico, ¿no? El encargado de establecer reuniones, de aunar criterios y de, al final, sentarse y escribirlo. La metodología de este plan estratégico, pues prácticamente a través de lo que es la planificación estratégica, que ya sabemos, el Instituto Andaluz de Administración Pública tiene documentos donde se dice cómo se elabora un plan estratégico para la administración autonómica. Nosotros lo hemos de alguna manera adaptado a través también de las necesidades de lo que son las estrategias en materia de salud, pero que básicamente es los 4 pasos: análisis de la situación, el diseño estratégico, después cómo se va a plasmar ese diseño estratégico en planes o programas de acción, en este caso son acciones específicas, y por último poner indicadores para que se puedan evaluar el resultado de la implementación de este plan estratégico. Entiendo que dentro de esas 4 fases ha sido fundamental la elaboración por parte de la Oficina Técnica del análisis de situación, porque en base a ese análisis de situación el comité director, que fue específicamente diseñado para no solo que participasen las administraciones
que acabo yo de comentar anteriormente, ¿no? Competente en sanidad animal, competente en epidemiología de la fauna silvestre, nosotros mismos como autoridades de salud pública, sino también con expertos entomólogos, con gente de universidades, con instituciones científicas como el CSIC. Pues ese comité de dirección, a través del análisis de situación que fue aportado, hizo el diseño estratégico, que básicamente era qué visión se le iba a dar al plan estratégico, qué misión contiene ese plan estratégico, cuáles son los valores y cuáles son los objetivos estratégicos para establecer las líneas. ¿De acuerdo? La finalidad y ámbito de aplicación también es un aspecto clave, porque a partir del conocimiento que hemos tenido de los 2 años que llevamos implementando el programa de vigilancia y control integral para la fiebre del Nilo Occidental, nos ha permitido hacer un diseño de qué es lo que queremos hacer, que es evidentemente la finalidad, disminuir la incidencia, la carga de enfermedades transmitida a través de vectores, pero también ampliar el ámbito de aplicación, porque hay muchas enfermedades. Pepa ya ha comentado que este año se va a aprobar dentro del Plan Nacional de Prevención y Vigilancia y Control de Vectores el tema de las garrapatas. Pues en ese análisis de situación se contemplaba ya también la carga de enfermedad producida por los distintos tipos de garrapatas que pueden existir en esta comunidad autónoma, desde enfermedades Lyme, pasando por fiebre botonosa, pasando por, si hubiera, que no es el caso, a Dios gracias, de encefalitis por garrapatas aquí en Andalucía, y además también se amplió al tema de los flebótomos. ¿De acuerdo? Porque entendíamos que no solo por el protozo de la leishmania, ¿no?, sino también porque sabemos que los flebótomos también producen o transmiten enfermedades víricas, como puede ser virus de Toscana, etc. El comité director, una vez que se fija una reunión y se le traslada el análisis de situación, pues establece una serie de problemas, necesidades y retos que debo decir que son en algunos aspectos coincidentes con lo que nuestro compañero Manolo de Canarias ha puesto en la penúltima diapositiva, y a partir de ahí se generan grupos de trabajo, que la gobernanza sería la otra parte importante. Esos grupos de trabajo, hubo discusiones si formarlo por enfermedades o por vectores, y se decidió por estrategia formar grupos de trabajo de expertos, entomólogos básicamente, expertos sanitarios, clínicos, expertos en salud pública, por grupos de vectores. Entonces se formaron 3 grupos de trabajo, de mosquitos por una parte, de flebótomos por otra y de garrapatas, a los cuales, mediante también un proceso de participación activa, se le transmitió no solo ya el análisis de situación que había servido para el diseño estratégico del comité director, sino también se le aportó las decisiones que este comité director había hecho del diseño, mediante el diseño estratégico. Ni que decir tiene que nuestro plan estratégico intenta pues alinearse con un objetivo de la Agenda 2030, concretamente con el 3, claramente, salud y bienestar, y de manera colateral también con objetivos de innovación, ahora lo veremos en una de las líneas estratégicas, y el 15, que habla sobre de vida de ecosistemas terrestres. Bien, ¿qué decidió el comité director? Pues la misión es la protección de la salud y el bienestar de la población andaluza mediante la articulación de medidas y actuaciones intersectoriales destinadas a reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, potenciando y coordinando las actuaciones de vigilancia y control en los ámbitos humano, animal y ambiental. La visión es conseguir que las enfermedades transmitidas por vectores no sean un problema de salud pública para la población andaluza, mediante un abordaje integral, coordinado y de calidad, además de aplicar herramientas efectivas que tengan en cuenta la influencia del cambio ambiental global, no solo el climático, en el análisis de situación,
el panel intergubernamental de cambio climático dice con evidencia sólida que efectivamente el cambio climático puede estar en el cambio de escenarios, pero que también hay cambios que no son necesariamente climáticos, como ordenación del medio, temas también de afluencia de viajeros, que también tienen un impacto directo en la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. ¿De acuerdo? El enfoque de una sola salud y así como el principio de salud en todas las políticas, lo ha comentado antes nuestro director general, y como proceso de mejora continua. De hecho, el programa de vigilancia y control integral de vectores para la fiebre del Nilo Occidental, comentaros que fue aprobado en el año 2021, pero que ha ido adaptándose y mejorándose tras la evaluación del programa, de la ejecución del programa. Los valores, los valores muchos son horizontales, que forman parte de cualquier estrategia de la administración autonómica, transparencia, equidad, igualdad, responsabilidad. Quiero hacerme de alguna manera o incidir en el de sostenibilidad y además, dado el enfoque One Health, el trabajo en equipo multidisciplinar e intersectorial. ¿De acuerdo? Falta uno, que se nos olvida la diapositiva, que es también la transmisión de conocimiento por la línea estratégica que ahora vamos a ver. El objetivo general del TEBA es minimizar el impacto de enfermedades humanas transmitidas por vectores artrópodos, sean emergentes o sean reemergentes, en Andalucía, mediante implantación de medidas de vigilancia, control y comunicación adecuada. Y de ese objetivo general nacen 6 objetivos estratégicos. El primero versa sobre la vigilancia, mediante la implementación de sistemas integrados de vigilancia, vector, hospedador animal y hospedador humano. El segundo objetivo estratégico va sobre la caracterización del riesgo. Plantea como objetivo disponer un sistema actualizado de caracterización espaciotemporal del riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos para implementar medidas de salud pública acorde al nivel de afectación de la población. Antes Pepe ha dicho, bueno, en Andalucía ya se ha notificado el primer caso en esta temporada, parece que era fuera de nuestra temporada, por tanto será importante no hacer clasificaciones por riesgo adaptándonos exclusivamente al territorio, sino también al tiempo. El tercer objetivo estratégico sería identificar responsabilidades de todos los agentes implicados y establecer mecanismos de coordinación, cooperación y participación entre los mismos. Cabe decir que aquí hay una administración que tiene, desde nuestro punto de vista, muchísima relevancia en control de plagas, que es la administración local, y ciertamente no todas en su momento respondieron de la misma manera. Entonces, es un objetivo estratégico que hay que trabajar, al menos en esta comunidad autónoma. El cuarto objetivo estratégico sería, igual que tenemos ya el programa para vigilancia de vectores que transmiten fiebre del Nilo Occidental, pues sería un objetivo estratégico disponer de programas específicos para la vigilancia y control de enfermedades de todos y cada uno de los vectores artrópodos que han sido seleccionados en este plan. El quinto objetivo estratégico sería facilitar y fomentar la investigación sobre vectores artrópodos y enfermedades que transmiten. Y el último objetivo estratégico sería la formación y la información, no solo de la ciudadanía, que también, sino también de los profesionales, porque en esos problemas, necesidades y retos se identificó que hacía falta también formar a los profesionales sanitarios para un diagnóstico, o sospechas clínicas que pudieran acelerar la intervención nuestra.
Esos objetivos se han refundido en 5 líneas estratégicas. Básicamente son casi las mismas que el objetivo, solamente que los 2 últimos objetivos, el de formación e información junto con el de investigación, se han refundido en una sola línea estratégica. Y comentaros que esas líneas estratégicas después se han traducido en objetivos específicos. Esos objetivos específicos, para que se puedan alcanzar, plantea el plan estratégico una serie de acciones. Ahí los tenéis. Cada línea estratégica va a tener al menos un objetivo específico y cada objetivo específico va a tener varias acciones. ¿De acuerdo? El plan estratégico lo va a liderar de manera coordinada Salud Pública a través del comité director, que vuelvo a decir, van a estar representados pues las administraciones con competencia, no solo en salud pública, en sanidad animal, en medio ambiente, y se va a hacer un seguimiento de la consecución del objetivo planteado a través de la oficina técnica, que en principio va a estar visible y operativa durante todo el proceso, que como bien decía antes nuestro director general, finalizaría en el año 2028. Bien, ¿cómo vamos a medir la evaluación del plan estratégico? Pues cada acción va a tener al menos un indicador, le hemos denominado indicadores de realización. Los objetivos específicos van a tener también al menos un indicador asociado al mismo, le hemos denominado indicadores de resultado. Y el objetivo general, que es la minimización de la carga de enfermedades transmitida a través de los vectores, pues va a tener 3 indicadores que le hemos denominado impacto. Básicamente estos son las líneas maestras y por terminar en el cómo, comentaros que el documento que fue escrito en base a los grupos de trabajo, a los comentarios y a las propuestas, se trasladó al comité director. Ese comité director le dio el visto bueno. Ese documento fue pasado a trámite de información pública y además se consultó a las administraciones que entendíamos que podían estar afectadas. Las, digamos, consideraciones que se nos han remitido fueron valoradas por la oficina técnica y en su caso pues han sido también incorporadas al documento. Ese documento final es el que se aprobó por el Consejo de Gobierno el martes pasado. Pues por mi parte nada más y muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Tenemos ya un poquillo más de tiempo, pero sí queríamos hacerle una pregunta que os pido que contestéis rápido. Creo que el micro está ahí. Covadonga, hacia ti ha ido dirigida la primera. A la vista de los diferentes mapas que vemos siempre de cómo va avanzando los diferentes vectores en España y a la vista de cuando ves la encuesta entomológica y demás, ¿crees o piensas que debería de haber algo uniforme a la hora de hacer esa vigilancia en todas las comunidades para que los datos pudieran ser más homogéneos, pudieran ser usables entre todos? Es decir, en definitiva, ¿sí crees que la vigilancia debe ser algo autonómico o al final tenemos que hacer algo para integrarla a nivel nacional y eso conllevaría una serie de pautas comunes? Bueno, la recogida de la información de la encuesta entomológica de cada año, nosotros la plasmamos en un informe entomológico anual. Y ahí es las imágenes que he puesto de Aedes y de culés que efectivamente se está expandiendo. De Aedes tenemos más información porque desde el 2015 y ahí hemos visto cómo de toda la cornisa mediterránea ha pasado ya hacia el interior y se ha expandido de una manera tremenda. Los informes se hacen y yo entiendo que eso es un buen punto de partida porque es una vigilancia y ahí vamos viendo cada año que aunque no hayamos tenido casos como tal, sí que el vector está ahí implicado y eso nos tiene que valer como punto de partida para tomar líneas de acción y para hacer una vigilancia, dijéramos, de control de enfermedad mucho más intensa. Muy bien, muchas gracias, Covadonga. Voy muy rápido, perdonadme por el tiempo, nos gustaría estar mucho más tiempo porque seguro que sería más interesante aún todavía. Sí, para María José, una pregunta, Pepa. En el tema de control de vectores siempre tenemos un problema. Yo personalmente le llamo cruzar el puente, ¿no? ¿Cuándo ponemos en marcha todas esas medidas? Cuando tenemos casos probables, cuando tenemos casos confirmados.
todos esos recursos que tú has dicho, ¿se debería de establecer algo común? ¿Cómo poder hacer eso, ¿no? Porque la duda que siempre tenemos es cuándo damos ese paso, ¿no? Desde luego, es una duda importante. Yo creo que hay medidas, habrá que hacer una valoración coste efectiva y todas estas cosas, pero seguramente ante casos probables, al menos de dengue autóctono, por ejemplo, yo creo que ante un probable hay medidas, es que la rapidez es la clave, es lo que os decía antes, ¿qué es lo que hace que no tengas un gran brote? La acción temprana. Entonces, seguramente medidas de control frente a EDES, hay países que lo hacen así, si ya tienes un probable o importado tal, habría que tomarla rápido, porque eso es lo que te va a hacer los tiempos de toda la incubación intrínseca, bueno, todo el lío de las incubaciones del vector del humano son tiempos medidos. Entonces, si yo espero y el diagnóstico es tardío y no sé qué, yo creo que es mejor empezar cuanto antes dentro de las posibilidades. Quería hacer un comentario muy rápido de lo de Madeira, que se me olvidaba decir antes. Tiene toda la razón Manuel cuando decía tenemos un problema de que, por ejemplo, en Madeira hay mucho vector. ¿Qué pasó en Madeira? 2012, brotazo de dengue, 2.000 casos, una barbaridad. La población, la ciudadanía súper involucrada en el control. 2012, 13, 14, 15, 16, 17 fueron bajando la densidad de vectores, la gente se olvidó del riesgo, pasaron 5 o 6 años y llevan unos años subiendo y subiendo la densidad de vectores y no consiguen controlarlo. Entonces, bueno, quiero decir que es muy llamativo, nos lo decía, no tenemos los vectores altísimos. Gracias, María José. Y Manuel, una pregunta que nos han hecho es que le has comentado que le estáis dando un producto que es adulticida y larvicida, ¿no? Y nos preguntan que te traslademos en qué indicaciones le estáis dando a la población con ese producto. A ver, todavía no se ha distribuido el producto. Ya lo tenemos pedido, llegará, vamos, yo creo que ya ha llegado, durante esta semana tenía que llegar y empezaremos a distribuirlo pues la semana que viene. Eso no es para distribuirlo de forma aleatoria, sino lo vamos a hacer siguiendo unos criterios, vamos, que vamos a elaborar, pero bueno, que van a estar dirigidos especialmente a las zonas más calientes, a las zonas más conflictivas, a los vecinos de esa zona, a los que no nos dejan pasar y a los que consideramos que no es la vivienda lo que hay que hacerle un control químico, que efectivamente hay que hacerlo, pero lo estamos haciendo, digamos, por zona o por edificio. Entonces, hemos dividido el barrio de Piletas en una especie de cuadrícula pequeña, no lo estamos haciendo por calle, porque el principio de una calle no es igual que el final, las condiciones pueden variar mucho. Y bueno, en base a ese mapa de calor, mapa de riego que haya en Pileta, pues se le va a ir dando, se le va a ir distribuyendo con unas recomendaciones de cómo deben utilizarlo, que son las características que tiene el mosquito, que vuela a una determinada altura, el horario que tiene el mosquito de picada, bueno, pues todo eso. Y en base a todo ello, cómo deben utilizarlo, que no es solamente echar un poquito, sino prácticamente va a ser utilizarlo y prácticamente gastarlo en el mismo momento. Los cuidados posteriores que hay que tener, de cuidado de mascotas, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, para que no se intoxiquen. O sea, todo eso sí que va a estar controlado. También quería comentar una cosa, y además lo comento rápido, y que es algo que quería decir, pero por tiempo no lo dije, y que además estuve comentando con David Macías, que quizá sea conveniente incluso una revisión bibliográfica digamos, de las costumbres o características que tiene el mosquito. Porque nos estamos dando cuenta, después de trabajar tantos años, que quizás lo que pone la bibliografía o que el mosquito no se adapta al 100% de lo que pone la bibliografía. A lo mejor no es tan endófago como, como pensamos. En Canarias el mayor porcentaje lo estamos encontrando fuera de la vivienda, no en el interior. Muchas gracias, Manuel, y eso me hace trasladar la última pregunta rápido,
Pepe, por favor, lo ha dicho Manuel, es necesario el revisar la biografía. ¿Qué destacarías tú del tiempo que hemos trabajado, de la información y el trabajo con las investigaciones que se llevan en la universidad, en este caso andaluzas, ¿no? para el progreso del PEBA? ¿Qué importancia les ves y si ha ido bien o no? Bueno, yo diría actualmente el único ámbito de trabajo que tenemos nosotros es el programa específico de fiebre del Nilo Occidental, y a mí se me antoja que tenemos que ahondar en el conocimiento de la ecología de cualquier tipo de vector, porque cuando se hacen revisiones pueden parecer o aparecen datos que pueden ser sorprendentes, novedosos, y creo que tener el bagaje científico que en Andalucía tenemos la suerte de tener concretamente el Centro de Investigaciones Científicas de Doñana, pues a mí se me antoja que ha sido fundamental, ¿no? No solo por el aporte de ciencia que nos da, sino también a la hora de poder incluso gestionar, como ha pasado recientemente con el caso de Lebrija, ¿no? Que fue un caso fuera de temporada y ya teníamos puestas pues 8 trampas en la zona donde de la encuesta epidemiológica se dijo para poder evaluar la densidad de mosquitos que había, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir de la mano. Y precisamente el PEBA va de eso, de fomentar acuerdos de colaboración, convenios, conciertos con todas las instituciones. He puesto una de manifiesto, pero después con el resto de universidades, ¿no? Quiero recordar, estoy hablando de memoria, pero en el grupo de trabajo de flebótomos, pues hay un grupo de investigación muy potente en la Universidad de Granada. Garrapatas también la Universidad de Córdoba, la Facultad Veterinaria está haciendo cosas. También participaron expertos de otras comunidades autónomas. Estoy hablando del doctor Collantes, de Murcia. Estoy hablando también de veterinarios que aportaron para el tema de garrapatas de la comunidad extremeña. Quiero decir que a mí se me antoja fundamental en este escenario que participen los centros de investigación y las universidades. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Covadonga, muchas gracias, María José, Manuel y Pepe de nuevo. Nos gustaría tener más tiempo, seguro que nos surgirían 20.000 preguntas y obtener vuestras respuestas, que siempre nos vendrían bien para saberlas. Así que muchísimas gracias.